Pablo Guerrero, en tus manos, ¿en qué mintió Santiago Peña y qué se olvidó de mencionar en el inmenso trabajo desplegado por el equipo de política, en el fact-checking que hicieron también los compañeros, todo el equipo de digital para chequear, para comparar, para ver qué se estaba diciendo con aciertos, con errores, fantaseando y lejos de la realidad? Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje del presidente de la República y con apoyo de estas imágenes que en realidad desmienten su discurso de 1 hora con 9 minutos ante el Congreso Nacional. No fue una mera rutina, es una obligación constitucional de todo jefe de Estado de exponer qué hizo en un año de gobierno en el periodo legislativo. En primer lugar, vimos a un presidente de la República ya desde el inicio muy poco tolerante, poco democrático. Nos dedicó a algunas frases evidentemente muy enojado por las publicaciones periodísticas. Es la primera vez que un presidente de la República, exceptuando obviamente al dictador Stroessner, que se refiere directamente a las publicaciones periodísticas, lo que significa que tiene poca autocrítica. Y también criticó fuertemente a la oposición política. Decía que la oposición política critica y que existe una cantidad de votos suficientes a que lo llamó la aplanadora del bien, que es el que hace el bien, haciendo una comparación de lo que era en ese momento Stroessner. Los estronistas son los buenos, los opositores son los zurdos, sucios y marxistas. Son los que no quieren el progreso del Paraguay. Arrancando por ese lado, también se vio minutos antes una policía que amedrentó a un grupo de médicos que se estaban manifestando, y es el grupo que probablemente el que más sintió los rigores del gobierno de Santiago Peña, porque recordemos que si hablando de lo poco democrático que es el gobierno de Santiago Peña, recordemos que varios de sus proyectos de ley fueron aprobados con represiones. No se olviden ustedes que en más de una ocasión la Policía Nacional ha rodeado el Congreso Nacional para aprobar leyes sin cuestionamientos y obviamente sin escuchar opiniones disidentes. Y hablando de opiniones disidentes, justamente uno de los perifoneros cartistas y embajadores del Quincho, a quien le escuchamos todas las mañanas bien temprano, decía que nosotros defendíamos la destitución, digamos, estábamos en defensa de Katia González. En realidad lo que nosotros hacemos es defender las voces críticas que hay en el Paraguay. Y Katia González fue una de las víctimas. Arrancó todo esto con Gerardo Soria. Eso es un paréntesis nada más. ¿En qué mintió el presidente? No hay seguridad en el país. Él dice que sí. Si bien trajo seguridad en la cárcel, no trajo seguridad en la calle. Entonces esa es una de las mentiras. 2, Xiroga Pona no tiene el impacto que él dice o que el PowerPoint de su computadora tiene. Ayer incluso se tuvo que recurrir a un préstamo de $200 millones, nada más y nada menos que de Taiwán, para tratar de construir en medio de un ambiente político loas a Juan Carlos Baruja, quien aparentemente pretende ser vicepresidente de la República. Habla de inversión histórica en la salud que no se refleja en la realidad. Recordemos que la salud paraguaya sigue en terapia intensiva. Y ojo con esto, omitió el presidente lo que ocurrió con un recién nacido al inicio de este año en el hospital de Villarrica, donde él se fue a sacarse una foto, ciudad que parece que le gusta mucho en estos tiempos. Y a 2 años del gobierno, ignoró le dio la espalda a los ciudadanos de a pie. No presentó todavía ningún proyecto del transporte público. Al contrario, benefició a los empresarios con cada vez más millonarios subsidios. Se vanaglorió de 1.500 becas, pero los alumnos siguen dando clases bajo el sol. Como se dice siempre, Boriajuponcho, siguen dando clases. Y ayer el ministro de Educación, tratando de justificar todo esto, decía que es una cuestión de protocolo nada más. Y agregando a todo esto, los pupitres chinos ya se están empezando a descomponer.
Y otra cuestión, el gobierno de Santiago Peña convirtió en florero la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Por qué? Porque las licitaciones estrellas y millonarias que son para los amigos del poder se hacen a través de las binacionales, sin el control, por supuesto. Y ahí aparece justamente el pupitre chino. Hambre cero está siendo un fracaso. Algunos dicen que es una cuestión estadística. No, no es estadística. Se está pagando millones y millones de dólares y varios alumnos siguen recibiendo los alimentos en bolsitas. No se puede hablar de éxito cuando existen esto. Basta que 1, 2 o 3 tengan este tipo de comportamientos para que podamos ver que esto es un fracaso. Otro tema que él mencionó de paso, pero en realidad es muy grave. Una de las últimas leyes aprobadas, el Sistema Nacional de Pagos, que en realidad va a producir un caos financiero, esto todo para beneficiar a sus amigos, y el presidente no se hizo responsable del caos que generó las patentes rodados. ¿En qué sentido? La aplanadora del bien aprobó y sancionó este proyecto de ley que le tuvo en jaque a la ciudadanía. El presidente de la República tuvo la oportunidad de vetar y no lo hizo, al contrario. Y como esto se fue descomponiendo, entonces rápidamente tuvieron que inventar una ley. Hasta ahora no está emitiendo un decreto reglamentario que se está esperando, motivo por el cual el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones otorgó un plazo de un mes más. Omitió Itaipú, como ya hemos mencionado, el anexo C, uno de los puntos muy importantes. No habló de su fracaso en la candidatura ante la OEA. Ni un voto tuvo el Paraguay, ni un voto, ni siquiera el de Brasil, que es el aliado más importante. Otro tema, se vanaglorió del acuerdo Mercosur-Unión Europea y dijo que ningún gobierno paraguayo firmó esto. Esto no es un mérito del señor Santiago Peña. Es más, ¿cómo se vanagloria ahora en su informe cuando que en su campaña electoral la Unión Europea era el diablo en su campaña electoral? Es más, puso en juego incluso la educación paraguaya con la valiosa cooperación de la Unión Europea. No se acordó de los secuestrados, ignoró a los indígenas. Cree que el Paraguay es solamente la región oriental, existe también el Chaco. Recordemos que los chaqueños no podían ni caminar 10 metros por culpa de la falta de asistencia real. Y atención con este detalle, y que para mí es muy importante también. El papelón que hizo Santiago Peña en Washington en la asunción de Donald Trump fue a tratar de pintarnos en realidad un viaje de maravillas que no lo fue realmente así. Y de alguna manera, para concluir, este es un país de maravillas, pero mirado desde su helicóptero, mirado desde la campiña y desde la parada del micro con bajas temperaturas, sigue siendo un país pobre. Aplausos. Brillante exposición. Quiero decir algo que está diciendo el economista Víctor Raúl Benítez. El presidente prometió 20.000 casas por año. Ha entregado o entrega 6.000. Prometió duplicar el Producto Interno Bruto. Para eso debería crecer el 15% anual y crece al 4% anual. Dos grandes falacias narrativas, dice el economista Víctor Raúl Benítez. Quiero recordar el tema del transporte público, los altísimos subsidios que estamos pagando. Seguramente él, después de terminar ayer su discurso, subió al tren de cercanías y volvió a su casa. O a lo mejor subió al helicóptero y ya se fue directo a la mansión de San Bernardino. Vivir en un termo tiene sus consecuencias, señor presidente de la República. Pero si llegara a quedarse sin trabajo, después de lo que dijo anoche acerca de los títulos y las tapas, tiene asegurado un trabajo como jefe de redacción. Si puede distinguir la realidad de la fantasía y usted mismo se pone los clavos en la madera y se crucifica, usted tiene un trabajo, le esperamos en ABC Color. ¿Qué fue lo que dijo Magda? Vamos a... Ahí vamos. En los últimos 33 años. El presidente de la República destaca sus logros, sus parlamentarios afines lo celebran, los opositores lo critican.
y la prensa titula fatídica e infaliblemente el presidente pintó un país de maravillas. Espero la foto y el título de mañana. Esta ficha se ha convertido en rutinaria en los últimos 33 años. El presidente de la República destaca sus logros, sus parlamentarios afines lo celebran, los opositores lo critican y la prensa titula fatídica e infaliblemente el presidente pintó un país de maravillas. Vamos al ámbito de seguridad, Iván Leguizamón. La información de seguridad que suministró el presidente no es demasiado robusta como la sensación de seguridad en Paraguay. Claro, no es robusta como esa sensación, o sea, no tenemos una sensación robusta de seguridad que quisiéramos tener, muy por el contrario. Entre otras cosas, me pareció tal vez no oportuno y no era el lugar, pero celebrar que un policía haya rechazado una coima me parece, en términos comunes, recurso ahí. Tener un país en el que celebremos la apertura de cárceles, que se celebre que un policía haya rechazado una coima y hacerlo en televisión nacional en transmisión pública para todo el país, me pareció una estrategia comunicacional que tal vez no fue muy oportuna. Le convocaron a un policía del grupo Lince que rechazó una coima consistente en unos 100.000 guaraníes para devolver una moto robada. Y se olvidó de todos los otros que han sido destituidos por estar funcionando como serviles a las bandas de narcotráfico. Ahora, en estos momentos, están siendo detenidos policías y militares justamente como supuestos miembros de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Habló de, entre otras cosas, porque de la operación Traición, habló del narcotráfico. Me pareció llamativo que mencionara la operación Traición como un gran logro. Ese es el último cargamento de la SENAT incautado en el departamento de Canindeyú el 21 de junio pasado, 13,5 toneladas en Catuete. Esa operación Traición, ese procedimiento que el presidente resaltó, ya era el segundo cargamento consecutivo que literalmente cruzaba todo el departamento de Canindeyú para llegar a los puertos clandestinos, desde donde evidentemente sin oposición se sigue enviando drogas al mercado brasileño. O sea, decir como un logro que se atajó una carga y ni siquiera acordarse de las otras anteriores que cruzaron o que también llegaron a destino, me pareció un tanto... Petulante, sí, cuestionable, en realidad, porque dijo, atajamos este. Sí, claro, este ya tuviste que atajar, pero ¿te acordás que hace unos meses ya había caído una carga más grande y antes de eso otra? Y además, Iván, él había dicho que de Paraguay ya no iba a salir la droga sigue saliendo. El contrabando también. Es como, eso de la droga es como decir, atajamos el último vehículo del convoy. ¿Y el convoy qué te pasó? Por eso, me pareció muy raro. Dice, asestamos un duro golpe al crimen organizado con la incautación de 13.500 kilos de marihuana en Canindeyú. Y con la operación Esquilo que atacó el microtráfico. La operación Esquilo se hizo la semana anterior en Cordillera y desmanteló una red de distribución, una red de microtráfico en Caacupé. O sea, tomar un grupito pequeño y resaltarlo en el informe de gestión me pareció también un poco rebuscado. Honestamente, había varios otros procedimientos más grandes. Por ejemplo, los familiares de Armando Javier Rotela, que fueron detenidos. Y cito a la operación Traición y a la operación Esquilo, porque no es coincidencia que se haya rebuscado en esos casos cuando había otros mejores que le iban a hacer lucir tal vez. Son operaciones de la SENAT. Entonces la niña bonita y la institución a posicionar es la SENAT. Él tendrá su motivo, no tenemos cuestionamiento, pero Operación Esquilo incautó unas porciones de crack, de cocaína, nada más. La policía después desmanteló al clan Rotela, por ejemplo, y no se acordó de eso. La mamá, los hermanos, cuñados del líder del clan Rotela. Después, dice, en los últimos 6 años, quiero entender que hubo un error de tipeo nomás, ningún cargamento de cocaína proveniente del Paraguay fue incautado en puertos europeos.
Repito, ¿Ve? quiero entender Eso que fue un dijo. error de tipeo. Sí. ¿De tipeo de Por quién? primera vez en 6 años, ningún cargamento de cocaína proveniente del Paraguay fue incautado en puertos europeos. Todos recordamos la última. Sí es cierto, este año todavía no cayó ninguna carga en Europa que salió de Paraguay. Este año. Este Pero, año. 6 meses recién pasaron. Este año 2025. Pero hay que recordar, por ejemplo, en Barcelona, aquel cargamento del año 2024, ¿se acuerdan que la policía dijo, no, nosotros lo dejamos salir a propósito para que cayera en Barcelona? Nosotros lo... Entonces eso es algo así como un acto de terrorismo de Estado que el gobierno dejó consumarse una operación internacional de tráfico de drogas. ¿Se acuerdan de aquella carga que cayó Sí. en Barcelona? Sí. Sí. Le llamamos a la fiscal, le dijo, no, nosotros no teníamos conocimiento, eso salió de acá. La policía dijo, no, nosotros lo estábamos vigilando, le avisamos para que, mejor nomás que ellos incauten acá. Quiero entender, repito, que fue un error de tipeo. Después habla de que desmantelaron el grupo Ejército del Mariscal López EML. En realidad, No quedaba más nadie, no quedaba quedaban más 2 nadie, mujeres. y se entregaron las 3 últimas mujeres que estaban activas. Una se fue y se presentó en una comisaría y madre e hija se vieron obligadas sí a presentarse luego de ser delatadas por sus propios familiares. Un gran logro hubiese sido decir, logramos el desmantelamiento oficial, porque esto ya ocurrió en el gobierno anterior cuando murieron todos los combatientes. Y un verdadero logro iba a ser decir que por lo menos le devolvieron la tranquilidad a las hijas de Félix Urbieta con la recuperación de los restos del secuestrado, algo que hasta ahora no sucedió. Y también omitieron aquel escandaloso suceso en el que una fiscal adjunta, Matilde Moreno, cuando pensó que ya iban a encontrar el cuerpo de don Félix, ella apareció en primera línea desplazando y amenazando con suspender la búsqueda si las hijas del secuestrado interferían en ese proceso. ¿Recuerdan? Que querían ellos levantar el trofeo, querían exhibir el cuerpo como trofeo al final y desgraciadamente no se produjo eso porque los restos de don Félix nunca fueron encontrados. Hablan sí de la operación Veneratio, es cierto, no podemos desconocer, es tal vez todavía el principal logro en materia de seguridad, pero por segundo año consecutivo están invocando la operación Veneratio. O sea, ya invocaron el año pasado Claro, y ahora que otra el vez. año pasado y ya pone interés. Ya, Perfecto. o Alema ya. Sí. O sea, cada año. Hablan, dice, de graduamos a 311 nuevos agentes penitenciarios. Sí, pero se olvidan que muchos de sus nuevos graduados son los que facilitaron el escandaloso escape de 8 presos que estaban en la cárcel de máxima seguridad de Mingaguazú. Me mandó a vea. Llegó la policía y dijo, acá nadie puede escaparse, había sido factor humano, era el problema. Entonces, ¿de qué nos sirven escuelas de técnicos penitenciarios tipo Harvard si al final persisten las mismas prácticas? El chip nuevo que intentan implantar todavía, por lo visto, no está funcionando. Hablan también dice, la tecnología se ha convertido en nuestra aliada estratégica. Y La tecnología, y están hackeándonos hasta por el Q. Y se Llanito, refieren, soy, señores. en este caso específico, al sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos. Tobilleras. Que creo que se pusieron 2 y Están después no se tenía disponibles, cómo monitorear. dice, hay 1000 tobilleras electrónicas disponibles para las víctimas principalmente de violencia intrafamiliar. 4 tobilleras están en funcionamiento. Y las 4 se colocaron a personas de una misma familia. En un caso, abuelo, hija y nietos que le pegaron a otra de las hijas. ¿Qué pasó? Bochorno. Se colocó la primera tobillera, luego se revocó, se iba a colocar una segunda persona, aviación, no había condiciones técnicas, no andaba el internet, no había conectividad. El famoso sistema de tobilleras que en todos los países es común, acá tenemos 4. Hay otros en proceso de estudio, pero es una tecnología muerta, no se usa, ociosa. Tenemos, pero no usamos, no sabemos usar. No podemos dotar de condiciones tecnológicas para que se use. Hablan de la adquisición de radares, que ha sido un salto cualitativo en nuestra capacidad de vigilancia y control. Sí, en 30 meses esa va a ser una
va a ser un salto cualitativo. Mientras o sea, tanto, estamos hablando de casi dentro de para más de cuando 2 vaya años. a terminar casi su gobierno, tal vez será un salto cualitativo ya. Si es que finalmente vienen y se instalan y funcionan como ayer el propio comandante de su Fuerza Aérea Paraguaya, presidente, recordó. Y textualmente dijo, nuestro espacio aéreo es una calle libre, dijo. Así dijo acá. Así dijo, ayer dijo acá. Claro, cierto, se celebra la compra. Pero si compramos ahora y nos va a venir dentro de 2 años y medio, o sea, medio que da ahí de provecho guasú y tiñandeina. No solo invertimos en tecnología, sino también fortalecimos nuestra línea de defensa. 5.000 nuevos agentes policiales. Ellos no quieren que se les llame, pero los conocidos como policías express. Un gran escándalo este año fue lo que pasó en Luque. Un policía express recién egresado, lanzado a la calle, no, le tiraron a la calle sin siquiera arma, sin un entrenamiento apropiado. Tuvo que dejarle pasar a un asaltante frente a él porque no podía reaccionar. Literalmente estaba el policía indefenso ante la delincuencia. ¿O fue superado? Fue superado, estaba indefenso. No tienen entrenamiento apropiado y no tienen equipamiento apropiado. Dice, esto es como sacar policías al por mayor. La seguridad pública no es por oro. No es que vos metes a una olla, le pones un poco de sal y los granos se te convierten en por oro. No es que vos vas a multiplicar de la noche a la mañana como se está haciendo. El propio ministro del Interior, Enrique Riera, había admitido. Es una política la cual implica riesgos y nos vamos a arriesgar. Se celebra la intención, pero siempre dijimos, es muy peligroso sacar a la calle a policías, a 5.000 nuevos policías con 6 meses de entrenamiento y sin armas. Coste que sin armas le sacaron a las calles. La vamos y hecho armamento a tu que estoy peligroso bellevina. Después también, por ejemplo, en ese mismo sentido, estaban hablando de que, y esto es textual, este es el Paraguay seguro que estamos construyendo. Un país donde la paz no es un privilegio, sino un derecho. Donde la justicia no es una promesa, sino una práctica cotidiana. Donde cada ciudadano puede caminar por sus calles con la certeza de que el Estado vela por su seguridad. Pregúntele al delivery de Caguazú y al delivery del barrio San Francisco, asesinados en esa calle donde estaban velando por su seguridad. Gracias, Iván. Muy bien. Excelente posición. Desgranaron totalmente las partes. Pero ahora no queremos que nos crean a nosotros, como diría Enrique Vargas Peña. Escuchen lo que decía el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía en el ámbito de la educación. Seleccionamos educación, salud, seguridad, crecimiento económico y pobreza, entrega de tierras. Añañe Puruja Yajaese. Adelante, Magda. La transformación educativa exige espacios dignos. Por eso apostamos a la construcción de 17 escuelas modelos en cada una de las cabeceras departamentales. Iniciamos la ejecución de las primeras 2 escuelas y las siguientes 6 ya están en licitación. También está en curso la renovación integral del Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Técnico Nacional, con más de 7 millones de dólares de inversión. Estos emblemas educativos renacen para las próximas generaciones. Pero no solo basta con la infraestructura, también para aprender y desarrollarse. Por eso es que dotaremos al sistema educativo con los mejores pupitres. Compramos más de 328.000 pupitres nuevos y dignos, con una inversión de 32 millones de dólares. Hasta el día de ayer, más de 240.000 unidades en distintas escuelas en todo el país ya fueron entregadas. Aquí quiero hacer un mea culpa. En materia de salud hemos tenido desafíos y también desilusiones. Yo les prometo que esta es una deuda que me he propuesto saldar con ustedes y estamos dando los pasos para ellos. A inicio de año dije que esta situación era insostenible y debíamos tomar decisiones rápidas y definitivas. Por eso
conformamos un equipo nacional de salud a fin de hacer intervenciones inmediatas y determinantes. Yo mismo estoy liderando las reuniones de este equipo. No voy a descansar hasta que cada paraguayo viva con la tranquilidad de saber que existe un sistema de salud pública de calidad para todos. En esa convicción es que decidí hacer una inversión sin precedentes en infraestructura hospitalaria. Cuando asumimos el gobierno, la obra del Hospital General de Coronel Oviedo se encontraba abandonada. Nosotros retomamos ese proceso, terminamos la obra, equipamos e inauguramos un hospital emblemático con tecnología de punta. Desde su inauguración ya fueron atendidas más de 81.000 consultas y realizamos más de 1.500 procedimientos. Y antes de que termine el mes de julio, vamos a inaugurar otro hospital que también encontramos abandonado y desfinanciado, el Hospital General de Itapúa. Será el establecimiento más grande y moderno del interior del país. Nuestra transformación en la infraestructura sanitaria continúa expandiéndose. Ya firmamos los contratos para la construcción de los hospitales de Concepción y Curuguatú. El hospital de Mariscal Estigarribia está en proceso de evaluación. La semana pasada recibimos las ofertas del Gran Hospital de Asunción y el de Santaní se encuentra en proceso de licitación. Antes de empezar con el siguiente pilar de gobierno, quiero presentarles a una persona que representa el nuevo modelo de seguridad que queremos para el país. Un modelo que no incluye solo avances en tecnología y equipamiento, sino también en un aspecto clave, el factor humano. El agente Lince Roberto Leiva. Él se hizo famoso porque lo vimos con firmeza, honestidad y patriotismo rechazar una coima para liberar unas motos robadas. No solo invertimos en tecnología, sino que también fortalecimos nuestra primera línea de defensa. Hoy, 5.000 nuevos agentes policiales, especialmente entrenados para cuidar a nuestra ciudadanía, patrullan nuestras calles. Y estamos preparando a 5.000 más para fin de año, dando pasos firmes para paliar el histórico déficit de personal policial. Tenemos 1.800 linces operativos, de los cuales 241 fueron egresados en abril pasado. También le entregamos las herramientas que necesitan para cumplir con su labor. 557 nuevas patrulleras que acortan los tiempos de respuesta. 1.000 motocicletas que penetran donde antes el Estado no llegaba. 2.800 equipos de comunicación con GPS que coordinan en tiempo real la protección ciudadana. Y no olvidemos los 1.500 chalecos antibalas, porque cada vida que protege al Paraguay debe estar a su vez protegida. Paraguay, queridos amigos, ha emergido como un ejemplo de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido para la región. ¿Y por qué no? Para todo el mundo. En las últimas 2 décadas nuestro país ha experimentado un crecimiento económico continuo. Del 2003 al 2024, la economía creció 4% anual en promedio, más rápido que muchos otros países en la región, destacándose por su resiliencia incluso en periodos de turbulencia global. Este desempeño se sustenta en fundamentos sólidos, la deuda pública más baja de América Latina, una inflación controlada y consistentemente menor al promedio regional, y una política monetaria y fiscal que privilegia la estabilidad sin comprometer al desarrollo. Compatriotas, yo sé que muchos de ustedes aún enfrentan dificultades y necesidades, lo veo y lo siento todos los días. Pero quiero que sepan que trabajamos incansablemente en nuestra política social. Y también quiero que sepan que si bien aún no es suficiente, hemos tenido resultados destacables en materia de reducción de la pobreza. Entre el 2002 y el 2024, la pobreza bajó del 58% al 20%. Si bien ese porcentaje es aún muy alto, los resultados nos dan esperanzas y nos fortalecen. En silencio, pero con determinación inquebrantable, hemos construido instituciones robustas y transparentes. No es sorpresa, entonces, que en julio del 2024 hubiéramos finalmente alcanzado el grado de inversión, pues esto es un reconocimiento a nuestra gestión económica prudente y a nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica. Un gran político colorado, Juan Ramón Chávez,
Hablaba ya en 1938 de la necesidad de plantear la cuestión agraria en nuestro país, advirtiendo con gran sabiduría que los que no tienen tierra miran impasibles los altos intereses de la patria, porque nada de la patria les pertenece, son los desposeídos, los expulsados del sistema. Por eso, nuestro gobierno está haciendo que tengan tierra, para que la patria les pertenezca. A través del INDER llevamos a cabo una verdadera revolución en el campo, con la entrega masiva de títulos, el aumento en la recaudación y la confianza de los pequeños productores en la gestión del gobierno. Hoy estamos superando los 9.400 títulos de propiedad otorgados en los primeros 22 meses de gobierno. Iván, tengo una pregunta. Para Lo que están representa un escuchando aumento a través del de ABC Cardinal esto, quiero contarles que cuando habla del policía que rechazó una coima, hicieron casi un acting, o sea, él se fue a decir un discurso con actores y todo, porque le llevaron al humilde policía, lo sentaron adelante y cuando él habla de que rechazó una coima, le hicieron parar y cuadrarse con la mano a la visera y firme, ¿verdad? Chocando los zapatos, mano a la visera y firme. Iván, ¿cuánto dinero rechazó el policía? 100.000 guaraníes. Pero, y ahí está la diferencia en la transición o el periodo. Que el año pasado se le rindió homenaje, y con justa razón, a los familiares de Martín Mendoza, el mártir del grupo Lince que murió en la operación Venderatio. Totalmente. Y a los policías sobrevivientes, entre ellos, por ejemplo, el comisario Héctor Acuña, ahora subjefe de la FOPE, quien sobrevivió pese a que acusó un balazo en la cabeza. Y ahora, ahí nomás está, o sea espera un hubo ratito. menos este año, o tuvieron que buscar mucho coste. Yo no le estoy restando, y al contrario, resalto el gesto de integridad de este oficial ayudante Roberto Leiva. Solo que, Para ¿qué diferencia, un verdad, entre el año pasado Sí. y este? O sea, conservaron la estrategia comunicacional de exhibir a una figura emblemática de la Policía Nacional para tratar de enviar ese mensaje de compromiso, de integridad, de valentía y de honor. Pero bajamos de mártires a alguien que rechazó una coima. Habían otras personas más, me están contando, porque yo no tuve el coraje que tuvo que tener Pablo para ver esto íntegro. Llevaron a otras personas más que se paraban a medida que él iba diciendo cosas, me están diciendo. O sea, el acting fue completo. No, y Recibió una asesoría de marketing de arriba abajo. Cuando él dice el país que veo y siento todos los días, es ahí donde yo digo, el Señor vive en el paraíso de su termo, donde flota con su helicóptero. Sí. Porque no puede ser que no vea las necesidades apremiantes que hay. Y no solo en salud, miente. Sí. Estamos teniendo comunidades que quedaron totalmente aisladas. Y vos sabés que, Mabel, ese recurso ya lo utilizó en el informe el año pasado, el 1 de julio, el presidente de la República, de llevar a personas, y él va citando materia por materia. Dice, en salud existe esto hicimos lindo, y ahí le quiero destacar a una persona, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ustedes que incluso le convocó a los atletas olímpicos que estuvieron ahí, uniformados? O sea, este tema del policía me parece a mí, no le quito méritos, ahora me parece perfecto el chico este que rechazó una coima de 100.000, pero me parece un recurso muy rebuscado, como diciendo a quién le podemos poner como ejemplo. Entonces alguien le pasa el dato y le dice, ahí está este policía. Pero ¿qué pasa acá? Como decía Iván, es una mentira esto. Stroessner decía paz y progreso, y a mucha gente se le tiraba del avión o flotaba en el río por el simple hecho de opinar distinto. Acá un delivery no puede llevar su mercadería a ciertos barrios de Asunción. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando?
Y se les advirtió, algunos, entre comillas, osados, como aquel que se atrevió a entrar al barrio San Francisco, ya no puede darnos su evaluación porque le mataron trabajando. Muchachos, tenemos los audios, no hemos escuchado las licitaciones, ¿verdad? Cuando habla de compra de patrulleras y cosas así, todas las licitaciones que se están haciendo puenteando a contrataciones públicas y comprando de los amigos. Vamos a lo que decía sobre pupitres chinos. También tenemos que dar a nuestros niños las herramientas que necesitan para aprender y desarrollarse. Por eso es que dotaremos al sistema educativo con los mejores pupitres. Compramos más de 328.000 pupitres nuevos y dignos, con una inversión de 32 millones de dólares. Hasta el día de ayer, más de 240.000 unidades en distintas escuelas en todo el país ya fueron entregadas. Aquí quiero detenerme en algo fundamental. Si estamos seguros de que Paraguay dará un salto significativo en los próximos años, si esperamos la apertura de grandes industrias en nuestro país, debemos preparar a nuestros jóvenes. Los pupitres chinos. Se olvidó de contar cuántas industrias paraguayas con mano de obra paraguaya se quedaron sin ingresar plata porque ellos decidieron darle la plata al chino que es amigo del poder y que le presta su avión y sus vehículos al poder. Por supuesto que olvidó eso. Por supuesto que olvidó que están sacando pupitres hechos por la industria nacional, tirándolos bajo la lluvia en lugar de redistribuirlos. ¿Por qué? Porque esa es una manera segura de que seguirán comprando al mismo proveedor. Vamos a lo que decía sobre el hecho de que las críticas sobre sus muchísimos viajes. Viajar para trabajar por el país no es alejarse de la gente, es precisamente acercar las oportunidades que nuestra gente merece. Más allá de las cifras, lo que estamos construyendo es un nuevo relato, el de un Paraguay que reclama su lugar en la mesa de las decisiones globales. El presidente pintó un país de maravillas. No, amigos, no vine a hacer esto. El Paraguay ya es un país maravilloso, pero todavía le falta mucho. Pero todavía le falta mucho, muchísimo, para llegar al lugar que está destinado a ocupar. Yo soy el primero que confieso y digo fuerte y alto, no ha sido suficiente. Yo tuve que hacer mucho más y les prometo, voy a hacer mucho más. ¿Qué decía sobre el tema de narcotráfico y el ejército Mariscal López? Por primera vez en 6 años, ningún cargamento de cocaína proveniente del Paraguay fue incautado en puertos europeos. Espera un ratito. No. Por primera vez en 6 años. Oye, pero viva. Error de tipeo, le No, pasaron así, no se corrigió y... Yo creo que una KPT al que le hizo copy-paste, ¿verdad? En su mensaje. Pues le hizo pasar un papelón al presidente de la República. Estaba hablando incluso, hasta elogió al gobierno de Mario Abdo Benítez porque sí, le incluyó a él. Cosa que no creo que sea interés de Santiago Peña elogiar al gobierno anterior. En 6 años, Amy. ¿Cuántos años es lo que lleva en la presidencia? ¿No? Y Porque ya son muchos. ¿eh? No, sé, cumple me dos, parece. Ya, 2 años, ya cumple, vale más. en agosto cumple 2 años, parece una eternidad, ¿verdad? Pero Ahí 2 está el años cargamento. Es el que decíamos, incautan en Barcelona 4 toneladas de cocaína ocultas en sacos de arroz de Paraguay. Y eso fue el 26 de julio del año pasado. Y ese Sí. material no está hecho por ABC Color, está hecho por la agencia de noticias EFE. Mira, o sea, Ahí está otro. 3 de noviembre del 2024, autoridades de Portugal decomisaron 3.600 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de harina de soja. La carga salió de Paraguay. por eso yo te... Son 2 casos del año pasado. Perdón, pero te digo nomás que... ¿A quién es lo que le pedí perdón vos? A ustedes... No, a nosotros, al a mí no me jefe. haya pedido perdón. O a eso, Yo no te ¿verdad? perdono. Porque- O al jefe de redacción Santiago eso- Peña. por Al eso- jefe de redacción de Insisto futuro con jefe de que- redacción de ABC No, Color. pero yo le dije hace rato, acá debe haber algún error de tipeo o algo. Ahí están los 2 Ahí cargamentos. está.
habrá querido decir, no sé, en 6 el meses. último año. Pero qué Hemos papelón. Eso, en los últimos- llegado, don Ariel, en 6. Qué A ver, papelón. Por primera vez en 6 años, ningún cargamento de cocaína proveniente del Paraguay fue incautado en puertos europeos. Hemos infligido pérdidas por más de 379 millones de dólares a las estructuras criminales. Como evidencia de ello, solo en los últimos días logramos 2 importantes avances en la lucha contra el crimen. La operación Traición asestó un duro golpe al crimen organizado con la incautación de más de 13.500 kilos de marihuana en Canindeyú, y la operación Esquilo atacó el microtráfico incautando 1.200 dosis de cocaína. Pero nuestra tarea no se limita a la lucha contra el narcotráfico. El mal llamado Ejército del Mariscal López, un grupo criminal armado que durante años sembró el miedo en nuestro país, ha sido sistemáticamente desmantelado. Ese ha sido sistemáticamente, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero sí, en el gobierno anterior se desmanteló con la muerte de los combatientes. Las 3 últimas mujeres que quedaban activas se entregaron. Ahí está, abatido en el 2021. Este fue el caso de Alejandro Ramos Morel, que era el número 1 del Ejército Correcto, sí. Mariscal López. Ya en 2018 murió, había sido, ¿verdad? Leticia Jara Larrea en 2019, así. Antonio Ramón Bernal Maíz en 2020. Es cierto, fueron sistemáticamente eliminados. Alejandro Antonio en 2021. Por eso lo que no sé quién le afinó el discurso, porque estoy notando errores sistemáticos en la redacción y luego en la presentación del discurso del presidente Peña. Me llama la atención, por ejemplo, dicen, celebra la incautación de 1.200 dosis de cocaína. Ustedes saben, 1.200 dosis, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1,5 kilos. No, pues, Y, poquísimo. pero eso no es. Anoche, eso no anoche es la adrede. policía... Le ponen, es como en vez de decir 1 hora, 60 minutos, ¿entendés? En vez de decir 1 hora, ¿verdad? Porque Y 1 sí. hora suena cortito. Y bueno, y Pero mientras- si vos pones en dosis y después le decís, ok, ¿cuánto es tu dosis? 1,5 kilos. Es un pan de cocaína, un pan. Es un pan y no puedes... Yo quiero contar algo que me están avisando los compañeros, los colegas que están trabajando todavía, chequeando hechos, datos escupidos ayer a la noche. Este tema están viendo con inteligencia artificial el hecho de traer ejemplos concretos, ejemplos humanos concretos y hacerlos parar. ¿Qué hace? Humaniza políticas públicas y genera cercanía emocional. O sea, no es adrede lo que hizo. Y eso es el análisis que hace la IA del por qué llevó esos ejemplos, los paró ahí al frente y le paró al policía que rechazó los 100.000 guaraníes. ¿Qué es lo que hace eso? Cae en trampas de triunfalismo y polarización sutil. ¿Qué es lo que debió haber hecho? Podar los excesos de autoelogio, hacer más visible la autocrítica concreta y usar el ideario partidario con mayor discreción. Citó a varios ayer. Citó al policía que se paró, Sí. a una enfermera que también se paró, Le citó a una médica también que se Graciela paró. Ojeda, que es una cocinera. Le citó a Hugo Molinas, que es un productor agrícola. A la doctora Silvana Vázquez, del programa de salud mental. Brisa Aguayo, que es una joven becaria del área de economía. A Roberto Leiva, el agente del INSE. Y le citó a Selva Ruiz Díaz, a Claudia y a Ariel. Y también obviamente se refirió a, usó de referencia a Luis María Argaña y leyó su credo. Eso para terminar ya la noche fría de ayer. Y una cosa que le pateó en el hígado a todos los católicos, porque sabemos que Santiago Peña no es católico apostólico romano, pero eso es una anécdota. Él le utilizó al Papa Francisco como modelo y él ni siquiera se fue al sepelio, el Papa Francisco. Porque estaba en un... Porque se fue, tenía otra historia que claro, cumplir él se en los fue, Estados Unidos. claro, se fue a recibir premio de una ONG que tanto odia en Paraguay, pero quiere mucho en el exterior. ¿Cómo lo que eso es?
O sea, que le estoy mirando a Nicanor, yo no le entiendo a Nicanor, y ayer le dije a alguien que él conoce, le dije, no le entiendo a uno de los políticos con mayor contenido en Paraguay. No voy a hablar de su trayectoria, que es así de repente zigzagueante con el poder de turno. Estoy hablando de uno de los políticos de contenido, uno de los más leídos, uno de los más entendidos en el ideario del Partido Colorado. Sí. Le anda chupando las medias Santiago Peña inexplicablemente, o a lo mejor explicablemente. Creo que un familiar suyo, un hijo, se consiguió un buen cargo en el gobierno. Pero cuando Santiago Peña ignora a un Nicanor Duarte Frutos, político formado, que ya fue diplomático, pese a ser político en otro país, y envía a Gustavo Leite como embajador a los Estados Unidos, y que Leite dice, me voy con una misión concreta, que todos sabemos que es que tiene que limpiar el cuatía del patrón. Digo yo, Nicanor, su autoestima, su trayectoria, ese vozarrón de plantarse cuando las cosas estaban mal y al pan, pan, al vino, vino. ¿Dónde está ese Nicanor? ¿Sabe por qué? ¿A quién le vi ayer más resistiendo? Me van a pegar. Pero la verdad, Beto Velar. Beto Velar, sí. Dijo, yo no sé qué, pero es hora de refrescar este gabinete. Y cuando vos decís que hay que cambiar gente, porque esa gente no funciona. Sí. Y si la gente no funciona es porque no está viendo resultados. Claro. Pero ahora, recordemos que Gustavo Leite va a los Estados Unidos y se silenciarán los cuestionamientos que él estaba haciendo a los negocios que le estaba dando Santiago Peña al poder. Era la única voz disidente. La única voz disidente. Se acaba de quedar callado con un cargazo en el extranjero, donde todos sabemos que su principal objetivo va a ser levantar todos los cargos contra Horacio Cartes que ha hecho FinCEN, que ha hecho la OFAC, que han hecho el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Ya nadie más va a hablar de las boludeces de Santi, como había dicho. Bueno, la misión de Santiago Peña, de Gustavo Leite en los Estados Unidos es, digamos, más difícil que la que tiene Tom Cruise en Misión Imposible. Y se sabe perfectamente en Asunción que eso va a ser muy difícil. Estoy congelando otra vez ahí donde está Nicanor. Ahí donde le congelaste. Los perros mandaron rápidamente la captura. Y es el gobernador del Guairá el que está ahí en primer. Yo digo, y vuelvo a decir lo que le dije a él al aire. Ahí andate en chiqui más atrás. Juancho, sí. Sí. El gobernador del Guairá sí. Es, ¿verdad? Sí. Cesarito Sosa. Allá atrás se le ve a Jaime Bestar. Atrás se le ve al fiscal general del Estado y ahí al lado se le ve al Contralor General de la República, ¿verdad? Sí. Sí está el Contralor, sí está el Contralor. Al lado del fiscal general del Estado está. Si vos retrocedes un poco más, no se le va a ver tan bien al gobernador, pero se le va a ver bien al Contralor. Allá ese suba que se ve allá en el fondo, ese. Sí. En la foto que mandaron se le ve súper bien, Magda. No se le ve bien al gobernador, pero se le ve bien a él. Allá está, sí. Bueno, señoras y señores, ¿terminamos? ¿Qué día de miércoles? ¿Me podés poner? Hoy será un día de miércoles, por favor. Dedicado a Dale y Samón y a Pablo Guerrero. Pero vos sabés que en conclusión, no me di cuenta yo eso de... ¿Cuántas dosis dijo de cocaína? 1200 dosis. Un pan así. 1200 dosis, que es un pan de cocaína. Entonces, ¿por qué? Ahora, con respecto a... Hay que felicitar a los que hicieron el esfuerzo de desgranar eso en palabras. A no ser que él mismo haya hecho más contratado como jefe de redacción de ABC Colorado. Tampoco era demasiado... O sea, al leer... Tampoco es que somos las mentes brillantes de esta nueva generación. Al leer ya... Claro. No, por eso te digo, era tan fácil de detectar. Ahora, en conclusión, tuve el privilegio de hablar con 3 presidentes de la República fuera ya de sus mandatos y le preguntaba ciertas cosas. Y en conclusión, esta es mi conclusión personal.
Creo que el sillón del Palacio de López tiene algo que le convierte a los seres humanos en personas diferentes al resto de los ciudadanos. No solamente por los privilegios, pierden totalmente contacto con la realidad. Y cada presidente tiene algo especial. Creo que el presidente Santiago Peña tercerizó su poder, la parte política lo dio al comando político cartista y que es un cuartel. Hoy Enrique decía que no es un cuartel, yo me ratifico de que es un cuartel, porque se manejan así, porque hago la siguiente pregunta, ¿de dónde vino la orden para sacarlo a Katia González? ¿De dónde vino? Y obedecieron todos. Entonces, ¿y quién es está un amenazando cuartel. con sacar a Celeste Amarilla? Claro, entonces por ¿Y eso... de dónde vienen las instrucciones de mover a Miguel Prieto? Correcto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde están saliendo todos? Sí. Como decía el compañero Alejandro Acosta, esto es una cacería, están yendo cabeza Claro. por cabeza. ¿De dónde salió la orden para Aldo Cantero? No salió de una seccional, salió del comando. Y en lo que a mi área refiere, me parece que hay una figura llamada asesoría. Él o los asesores de seguridad del presidente Doy coy. fracasaron o no hay rubro para contratarlos, pero No. me llamó ¿Cómo no hay muchísimo rubro? la atención la calidad del discurso presidencial. O sea, la no calidad, la falta Sí, de tiene calidad, pero datos en materia, fidedignos. en materia de seguridad, una calidad hasta si se quiere deficiente. No, había varios otros casos o varios otros ejemplos que tal vez, o sea, hablando mal y pronto, nos la pusieron fácil. Porque ante todo el país celebrar la incautación de 1.272 dosis de cocaína. Ahora en media hora seguramente la Senada va a hacer un procedimiento y va a incautar tal vez 2.000 dosis ya. Pero ese es para el otro informe. No, claro, pero te digo nomás, o sea... Para el año que viene ese ya... Y hago de vuelta el tema del pororó que me decían. ¿Verdad? Que la seguridad pues no es como el pororó que vos metés a la olla grano y sale pororó. No es así que a los policías vos le metés en una olla y después ya tenés 5.000 nuevos cuidadores o servidores públicos. O sea, hay políticas de seguridad, hay políticas de gestión que evidentemente no se están aplicando de manera apropiada.